El Instituto Federal de Defensoría Pública es un órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal que garantiza el derecho a una defensa adecuada y gratuita. Esto permite atender a la población menos favorecida del país con honradez y profesionalismo y con el fin de superar las desigualdades sociales y la consolidación del Estado de Derecho. Uno de los servicios que ofrece el instituto es el de asesoría jurídica. Los asesores pueden promover juicios de amparo para defender los intereses de menores de edad, personas con discapacidad o mayores de edad privados de sus derechos. ¿Cómo solicitar los servicios de un asesor jurídico federal? ¿Qué materias atiende y cómo protege los derechos de los grupos vulnerables? Mi nombre es Óscar Valleza y hoy en Te Defendemos vamos a hablar de la representación especial en el juicio de amparo. ¡Bienvenidos! ¿Qué tal? Estamos iniciando ya con Te Defendemos. Es un gusto recibir nuevamente aquí en el estudio a Sandra Fabiola González Vargas. Ella es asesora jurídica en el Instituto Federal de Defensoría Pública. Bienvenida al programa. Muchas gracias, yo encantada de estar aquí nuevamente con ustedes. Al contrario, gracias por estar aquí. Hoy vamos a hablar de una figura que está considerada en la normativa interna, digamos, del instituto y que es la representación especial, ¿no? Así Esta figura. es. Bueno, nosotros vienen las bases generales de organización y funcionamiento que rigen nuestro instituto. Sin embargo, el antecedente se encuentra fundamentalmente en la ley de amparo. Desde la anterior ley de amparo, antes de las reformas que sufrió hace 3 años, el artículo 6 lo recogía y ahora es el artículo 8 que dice que cualquier persona que sea menor de edad o aquella persona que tenga algún tipo de discapacidad podrá solicitar el amparo por sí mismo sin la injerencia, sin la intervención de su representante legítimo. Para eso entonces el juez, al advertir este tipo de circunstancias donde involucran a menores de edad o personas con discapacidad, solicitará al director general del Instituto Federal de Defensoría Pública la asignación de un asesor jurídico que funja como representante especial. Entonces nosotros lo que hacemos es ir a aceptar y protestar el cargo e imponernos de los autos, es decir, advertirles el estado procesal en que se encuentra, las constancias que obren en el expediente para poder ya patrocinar al menor de edad o a la persona con algún tipo de discapacidad. Muy bien, para quien no conozca el instituto hay 2 áreas sustantivas, ¿no? La defensa penal y la asesoría jurídica. ¿Esto va encaminado nada más hacia los asesores jurídicos? Sí, aunque cuando hablamos de la representación especial nosotros somos los que básicamente intervenimos. Por eso en las bases se establece que en materia civil, cuando se involucra un menor, pues asistirlo en los juicios de amparo donde así lo solicite el juzgador o en cualquier materia. Entonces hemos estado en asuntos inclusive penales, materia administrativa, civiles, juicios de amparo, donde es necesaria la intervención del asesor jurídico como representante especial. Sin embargo, en los numerosos instrumentos internacionales han establecido sobre la necesidad de que estas personas tengan una representación especial, pero no nada más eso, sino que en algunas circunstancias se les asigne, por ejemplo, un defensor de oficio. Por ejemplo, el Estado mexicano ha estado obligado a través de los convenios internacionales que ha suscrito, ¿verdad?, con diferentes estados, en otorgar una tutela jurídica a este tipo de personas. ¿Esto qué significa? Que está obligado a hacer los ajustes correspondientes tanto en los juicios de amparo, por ejemplo, pero no nada más en los juicios de amparo, sino también inclusive en otro tipo de juicios e inclusive desde la investigación o procedimientos preliminares, ¿no? Bien. Entonces, si en una averiguación previa, por ejemplo, ahora de investigación, advertimos que existe una persona, una niño o niña adolescente, como habla por ahí la Convención sobre los Derechos de Personas discapacitadas o menores de edad, o la intervención de un discapacitado, entonces la autoridad judicial debe velar para hacer los ajustes y entonces, en su caso, prevenir cualquier tipo de circunstancia que pueda ser violatoria de sus derechos o inclusive reponer el procedimiento. O sea, no nada más va encaminado a permitirle que se evite algún tipo de violación, sino que si hubo una violación, repone el procedimiento y asígnale a un defensor de oficio. Entonces, por eso vemos que la representación especial, nosotros estamos, en nuestras bases nos establece que tenemos que intervenir como asesores jurídicos en esos asuntos, juicios de amparo, pero vemos que los asuntos vienen inclusive de juicios de origen, desde un juicio a lo mejor de lo familiar, donde a lo mejor no tuvo la asistencia a lo mejor del representante del DIF, es una violación. Entonces, el caso particular yo creo que había que estudiar. O en una averiguación previa, donde la persona a lo mejor presentó una denuncia y
le notificaron, se le fue el término y dice uno, pues no, entonces ¿qué juez de distrito repone? ¿Por qué? Porque es una persona con discapacidad, una discapacidad que puede ser física, mental, intelectual, y no logra entender las circunstancias en que pueda presentarse, y estas son barreras para ese tipo de población. Entonces, Bien. para eso nosotros estamos, para ayudarles, a garantizarles esa tutela jurídica. Entonces, para precisar, además de los asuntos derivados de causas penales, ¿qué asunto resuelve un asesor jurídico? Bueno, independientemente de la representación especial, vemos también asuntos de carácter fiscal, civil, administrativo, federal, derivado de causas penales, y la representación especial, que por ahí la fracción tercera del artículo 29 de las bases establece que en materia civil, en los juicios de amparo, en que el juez así lo solicite. Pero la quinta abre toda posibilidad, dice, y en cualquier materia, en un juicio de amparo donde el juez lo solicite. ¿Por qué? Porque está involucrado un derecho de algún menor o una persona con discapacidad física, como dijimos, intelectual, sensorial, mental, cualquiera de esas. ¿Y qué pasa si, bueno, sabemos que es un instituto federal, qué pasa si es de otra competencia o de foro común? Por ejemplo, se han llegado muchos asuntos en los juicios de amparo, por ejemplo, que vienen de juicios de lo familiar, por ejemplo, controversias del orden familiar, donde está en juego la guardia y custodia o el régimen de convivencias. Entonces, el papá, la mamá, se les hace fácil, promueve un amparo en nombre de mi hijo, porque lo que le conviene a él es estar conmigo, ¿no? Okay. Pero ahí hay un conflicto de intereses, como dice la ley de amparo. Ahí el juez tiene la obligación de asignarle, solicitar la asignación de un representante especial. ¿Por qué? Porque pudiera ser un familiar cercano, pero como hay un conflicto de intereses, pues ¿cómo va a ser el papá y la mamá? Claro. O sea, carece de credibilidad en muchas circunstancias. Puede ser que lo que diga sí es cierto, pero para eso se requieren ciertas pruebas. Y entonces nosotros entramos para imponerlo de los autos y ver si efectivamente el juez de la familiar, al determinar la guardia y custodia, debe estar a cargo de la mamá o el papá, no sé, o el régimen de convivencias debe ser si efectivamente valoró todas las pruebas suficientes para esa decisión tan importante. ¿Por qué? Porque se debe garantizar un pleno desarrollo al menor, no nada más física, mental, social, económico, para pues alcanzar los objetivos y con eso su desarrollo intelectual en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, el Estado debe garantizar esto a través de la asignación de un representante especial, donde nosotros advertimos, ¿sabes qué, juez de distrito? El juez de lo familiar a lo mejor no valoró, o es más, ni siquiera requirió de oficio, porque tiene que requerirlo de oficio, el desahogo de alguna prueba, por ejemplo, pericial en psicología, en psiquiatría, no nada más del menor a lo mejor, sino de los papás. A lo mejor no estuvo el representante social ahí, y debería de estar también, o el representante del DIF, del Sistema Integral de la Familia. Entonces, no basta solamente la declaración de los menores, ¿no? Muchas veces uno dice, pues que le pregunten, va a ver que el menor va a quererse venir conmigo. En algunas circunstancias es cierto, pero a veces esta declaración del menor es bajo de la influencia de la manipulación que consciente o inconscientemente como padres lo ejercen. Entonces, para eso son a veces las periciales, para detectar si efectivamente el menor existe una alineación parental, así se le conoce a una síndrome de padre o madre malicioso, que bueno, yo me voy un poquito por el término primero, porque sí suena, porque a lo mejor lo hace consciente o inconscientemente. El padre y la mamá también están pasando por un proceso muchas veces difícil para ellos, ¿no? Donde a lo mejor ya llega la nueva pareja. Entonces, para el menor, pues resulta mucho más complicado decidir quién es el que le conviene, qué es lo que más le conviene. No es el que le compre más juguetes, no es el que le compre más cosas, sino el que le pueda otorgar un medio idóneo para su desarrollo. Entonces, para eso estamos nosotros, para ver si efectivamente están todas las constancias, todas las pruebas necesarias para que el juez ahora sí determine, o el tribunal de apelación determine, con quién deba de estar el menor, ¿no? Es materia civil. Materia administrativa también, a lo mejor otorgamiento de alguna beca, o en materia penal, ¿no? Que fue sujeto el menor a un proceso penal, ¿verdad? Y no se le asignó a un defensor o no sé. Entonces, para eso entramos nosotros, para valorar si efectivamente se cumplieron con la valoración de pruebas o se formularon alegatos o las circunstancias del asunto. Muy bien, muy interesante. Esto es en cuanto a niños. Ajá. Pero ¿a quién más va encaminada la representación especial? Esto quiero que lo hablemos después de esta primera pausa. Regresamos en un instante, no te vayas.
Ya estamos de regreso, seguimos aquí en Te Defendemos platicando sobre esta figura de la representación especial con la asesora jurídica Sandra Fabiola González Vargas. Estamos hablando de la representación especial dirigida hacia menores. Ajá. ¿A quién más va encaminada esta representación especial? Personas que presentan algún tipo de discapacidad física, mental, intelectual, sensorial. Este tipo de personas pueden acudir a promover algún juicio de amparo porque consideraron que a lo mejor, o impugnar un acto de origen, de un juicio de origen, o considerar que a lo mejor se les está violando una garantía. Para permitirles realmente el acceso a la justicia, eliminar esas barreras que existen con respecto a la población que no tiene este tipo de discapacidad, estamos nosotros, para que el juzgador en un juicio de amparo solicite la asignación de un representante especial y nosotros nos impongamos de los autos, como dijimos. De esa manera yo creo que podemos garantizar la tutela jurídica a este tipo de personas. ¿Sí? En muchas ocasiones, a estas personas promueven el amparo. Okay. Hay un criterio por ahí que dice que el juzgado de distrito, aún sin contar con el dictamen, por ejemplo, de la persona que sufre algún tipo a lo mejor de esquizofrenia o no, se me ocurre, o una discapacidad física, no lo ofrece, precisamente porque desconoce que debe de hacerlo, ¿no? Que tiene que presentarlo. Entonces el juez no puede desechar de plano la demanda, tiene que admitirlo y durante el juicio, hasta antes de la audiencia constitucional, entonces ahora sí puede la parte que ofrece, para eso nosotros entramos, para decir, ¿sabes que no lo ofreciste? ¿Sabes qué? Dame esta constancia o allegarse a través de algún tipo de institución pública para que acredite este tipo de discapacidad y entonces ya no le vayan a desechar la mano o vaya a sobreseer. O sea, en realidad tendría que solicitarlo el juez que conoce el caso, ¿no? De hecho, de oficio, el artículo 8 dice que tiene que solicitarlo el juzgado de distrito, so pena de tomar las medidas que considere urgentes, ¿no? O sea, no por el hecho de lo que se le asigna un asesor, ¿o no? Y hay una cuestión que se tiene que tomar como una providencia de carácter urgente. El juez la toma y en el mismo tiempo solicita al director general de nuestro instituto se asigne un asesor jurídico que funja como representante especial. La persona también lo puede solicitar desde el escrito inicial de la demanda. Solicito, porque a veces lo saben, entonces, o han escuchado. Mi amparo, como pueda, también no se lo puede decir que, ¿no? O sea, antecedentes, conceptos de violación, no, o sea, ¿no? Entonces, solicitarlo así, atendiendo a la causa de pedir de que se le asigna un representante especial, entonces el juez lo acuerda durante la admisión de la demanda, gira oficio al director del instituto para que se le asigne. ¿Qué pasa si la persona está impedida físicamente para trasladarse? ¿Puede ser vía familiar? El amparo lo puede solicitar por sí o por medio de algún tercero. Puede solicitarlo, recordemos que el amparo es una figura muy noble que permite presentarse inclusive por comparecencia o a través de una tercera, acreditando la imposibilidad de esta persona, ¿no? Esto está regulado, lo comentaba al principio del programa, está en la normativa del instituto. La ley de amparo, ¿no? Y en las bases generales de organización de funcionamiento que rigen a nuestro instituto lo recoge también. Lo recoge en el artículo 29 para que fungamos como representantes especiales en materia civil, que viene en la fracción tercera, y en la fracción quinta en cualquier materia. Se abre totalmente la posibilidad para representar a aquellos menores, niños, niñas y adolescentes, y a personas con discapacidad. Y el juez, de hecho, manifestamos en los juicios de amparo que el juez toma en cuenta el protocolo de actuación para aquellos que imparten justicia cuando se involucren los intereses de algún niño, niña o adolescente o están involucrados los derechos de algún un discapacitado, ¿no? ¿Para qué? Para que no nada más tome en cuenta la amplia gama de instrumentos internacionales, sino también la legislación federal y local. Y con esto pues pudiera beneficiarse a cualquier este tipo de parte de la población que está impedido para ejercer o garantizarse la tutela jurídica por sí mismos. Muy bien, nos platicó hace un momento el caso de dos menores, ¿no? La pelea de la custodia por algún menor. Sí, se da mucho. Regresando de la pausa, quisiera que nos comente algunos otros ejemplos de asuntos que reciben en el Instituto Federal de Defensoría Pública y cuál es el procedimiento para solicitarlo, pero esto después de hacer la segunda pausa. Regresamos con más aquí en Te Defendemos.
estamos de regreso, seguimos hablando de la representación especial aquí en Te Defendemos. Asesora, ¿qué tipo de asuntos reciben relacionados con la representación especial? Hablamos hace un momento sobre el caso de menores, ¿no? Y la pelea por la custodia. ¿Qué otro tipo de asuntos reciben? Personas con discapacidad, discapacidad física, pero también mental llegan bastantes, ¿no? Entonces, la persona me ha tocado en lo personal que la misma persona solicita la asignación de representante especial desde el escrito inicial de la demanda de amparo, para que obviamente subsane a lo mejor alguna omisión que haya tenido en el escrito inicial, ¿verdad? O algunos casos en que no lo hace así por desconocimiento, ignorancia, ¿no? Entonces, el juez de oficio, el juzgador, juez de distrito, lo solicita, atendiendo el artículo 8 de la ley de amparo, y entramos nosotros. Entonces, ahí vemos si efectivamente está el dictamen que acredite su grado de discapacidad, en este caso, por ejemplo, mental, ¿no? O intelectual, sensorial, porque también puede ser, o física. Y nos imponemos de los autos, vemos si efectivamente hubo una violación. Por ejemplo, en lo personal recuerdo ahorita en el que la persona con un grado de discapacidad mental fue parte presentó una denuncia penal, y el Ministerio Público fue y le dijo, aquí está el no ejercicio de la acción penal. Presenta la inconformidad de esta persona por alguien le comentó, escuchó, estudió, no lo sé. Lo presenta la inconformidad fuera del plazo legal. Entonces dijo, lo siento, se desecha porque lo presentaste fuera del plazo que establece la ley, ¿no? Entonces él acude al amparo, ¿no? Es decir, oye, yo soy discapacitado, ¿no? Y no establece más allá, como que establece los antecedentes, pero se detiene ahí. Esa es una barrera a la seguridad jurídica, a la tutela jurídica que tienen derecho. Porque ahí iba, pero se detiene. Obviamente, una por desconocimiento de las leyes y otra atendiendo a su grado de discapacidad. Entonces, yo al momento de que me designaron como representante especial, fui a aceptar y protesté el cargo, me permitieron el expediente en ese momento y advertí algunas constancias que en ese momento había, ¿no? Obviamente, faltaba el informe justificado por parte de la autoridad responsable, entre otros. Él señaló como autoridad responsable pues el Ministerio Público, ¿no? Porque dijo, pues me desechó la inconformidad. Entonces, atendiendo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es un instrumento internacional, y también la Ley General que incluye este tipo de personas, que es de carácter federal en nuestro país, y otro sinnúmero de instrumentos internacionales, establece por ahí que, como dije hace un momento, el Estado mexicano se encuentra obligado a garantizar este tipo de tutela. ¿Cómo? Haciendo los ajustes en el procedimiento. Eso significa no solamente en el procedimiento judicial, sino también desde el preliminar a la investigación. Yo entiendo entonces, como dice Luis Evalía en los alegatos, de que entonces esta persona tenía derecho a que le asistiera un defensor de oficio, un representante especial, ¿verdad?, durante la fase de la averiguación previa. ¿Por qué? Porque el no hacer eso, el Ministerio Público pues, le notifica, como pasó, notifica el no ejercicio de la acción penal. A lo mejor está bien, fundado, motivado, pero se lo hace una persona con discapacidad mental. ¿Cómo entender que esta persona tiene un recurso, medio de defensa para impugnarlo? O sea, no estamos hablando de desconocimiento de la ley, o sea, cuando dice la ignorancia no exime su cumplimiento. No, esa es una situación diferente. Esa es una persona que no logra entender las consecuencias de esa resolución. Yo sé que puede ir al instituto, a un abogado, ¿no? Pero él no. Entonces, ahí dices que juez de distrito está pendiente, de hecho, de resolver ese amparo. ¿Sabes qué es juez de distrito? Aquí no le asignaste un defensor, no asignaste un representante especial. Es un discapacitado. Pues qué padre, ¿no? O sea, está súper cómodo notificarle la resolución de no ejercicio de la acción penal, presenta la inconformidad fuera del término legal y se la desechan. Pues hay una violación, debe hacer los ajustes. Ahí entra la cuestión que dice que es obligación del Estado mexicano hacerle los ajustes al procedimiento, inclusive la investigación o procedimientos preliminares. Ahí entra haciendo la modificación y yo es lo que propuse. Lo que cabe aquí es reponer el procedimiento desde la fase de la averiguación previa para que una vez que se le asigne, perfecto que se le asigne un defensor de oficio o representante especial, y entonces así notifícale, no sé, el ejercicio, o valore las pruebas, porque a lo mejor tampoco le dio la oportunidad de ofrecer una prueba, hacer manifestaciones, formular alegatos. Él no lo puede hacer porque existe esa barrera con respecto al resto de la población. Dice el instituto que va el servicio dirigido a las clases más desprotegidas del país, a la gente que no tiene recursos para contratar a un abogado. También. ¿Qué pasa si una persona dice, oye, pues yo no tengo los recursos para contratar a un abogado, no me alcanza el dinero, necesito representación especial? ¿Cómo distinguir, cómo explicarle a la gente quiénes sí y quiénes no requieren de representación especial? La representación especial va en función de un niño, niña y adolescente, o sea, menor de edad, persona con discapacidad física, mental, intelectual o sensorial.
Y el servicio de asesoría jurídica en la modalidad de representación va a aquella persona que no tenga recursos, aunque no tenga discapacidad, que no tenga recursos suficientes para contratar los servicios de un abogado particular, Bien. que son los 12 veces el salario mínimo hora UMAS, ¿no? Muy bien. Unidad de medición y actualización. Aquella persona que es pensionada, cónyuge de esta también, desempleada o que tenga trabajos eventuales y que no tenga los medios suficientes para contratar a un abogado particular. Entonces hablamos de diferentes figuras. Sí, claro, la representación especial para menores y discapacitados y el servicio en la modalidad de representación para personas que no cuenten con los recursos para contratar a un abogado particular. Muy bien. Ya tengo aquí algunas preguntas del público. Antes de ir con ellas vamos a revisar lo que dice la ley de amparo en torno a esta representación especial. Acompáñame a verlo, es muy rápido. En el artículo 8 de la Ley de Amparo se establece que el menor de edad, una persona con discapacidad o mayor sujeto a interdicción, es decir, que está impedido en sus derechos, podrá tramitar un amparo por sí o por cualquier persona en su nombre sin la intervención de su legítimo representante cuando éste se halla ausente, se ignore quién sea o esté impedido o se niegue a promoverlo. El órgano jurisdiccional, un juzgado de distrito o tribunal de circuito, le nombrará un representante especial para que intervenga en el juicio. Preferentemente podrá ser un familiar cercano, salvo en casos en que haya conflicto de intereses o motivos que justifiquen la designación de una persona distinta. Si el menor tiene 14 años de edad, podrá hacer la designación de su representante en el escrito de demanda. Pues bien, ahí está lo que señala la ley de amparo en torno a la representación especial y ahora vamos con algunas preguntas del público. Esta es de la señora Lorena Suárez de la colonia Jusco y comenta que derivado de un juicio familiar su contraparte, que es su esposo, promovió un juicio de amparo indirecto señalando a su menor hija como tercero interesado ya que deriva de un régimen de convivencias. Pregunta qué puede hacer al respecto a algo que platicábamos, ¿no? Claro, a ella seguramente debe tener la calidad de tercero interesado, no nada más el menor. En algunas ocasiones ellos promueven el amparo señalando como el menor como propio quejoso, es decir, vengo a promover el amparo en nombre y representación de menor, es decir, él es el quejoso, pero a veces no. Como en este caso lo señalan como tercero interesado. También seguramente es ella, porque hay conflicto de intereses, pues ella también quiere la guardia de custodia o el régimen de convivencia no le conviene, ¿no? Entonces, en ella, con su calidad de tercero interesado, solicitar al juez de distrito la asignación de un representante especial. Se me hace extraño que el juez no lo haya hecho, pero de todas maneras puede suceder. Entonces, ahí, ¿sabes qué, juez? Solicito que le asignes un representante especial porque hay un conflicto de intereses entre lo que aduce, obviamente, mi esposo o mi ex esposo y yo, con los padres del menor, porque no sé si es concubinato o lo que sea, ¿no? Entonces, para que entonces ahí entre el representante especial y ojo, en muchas ocasiones han llegado acá a la oficina del papá, la mamá, tratando de convencernos, ¿no? Nosotros sí, pues, a ver, primero nosotros no somos autoridad, ¿no? Dos, nosotros no somos peritos en psicología, ni psiquiatría, ni nada que se le parezca. Entonces, aquí lo que procede es únicamente, como siempre les digo, es nada más nosotros nos limitamos al estudio de que estén todas las constancias suficientes para que el juez de lo familiar pueda decidir, o el tribunal de apelación. Esto obviamente que el juez de distrito lo advierta, ya sea para en todo caso reponer el procedimiento porque no fueron valoradas todas las pruebas o faltó alguna, o determina que fue acorde a la decisión del juzgador de origen o de apelación. Muy bien. Pues Sandra Fabiola González Vargas, asesora jurídica federal, muchas gracias por haber estado con nosotros para platicar con la gente que nos ve sobre esta representación especial. No, hombre, gracias y sobre todo por la oportunidad porque cada día se suman más este tipo de asuntos y de esta problemática desafortunadamente donde están involucrados los intereses del menor y también discapacitados, ya se empiezan a ver cada vez más. Y la invitación a acudir con un asesor jurídico federal, el servicio es gratuito. Así es, y si no es procedente el patrocinio legal por alguna circunstancia, se otorga una orientación y una asesoría dependiendo del caso y se le canaliza en el caso de orientación a la institución jurídica donde le pueden otorgar el servicio jurídico gratuito. Jamás canalizamos a despachos privados. Ahí está la invitación. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, gracias. Y a ustedes también les agradezco el favor de su atención y los espero la próxima semana con más temas jurídicos con lenguaje coloquial aquí en Te Defendemos. Mi nombre es Oscar Valleza y los invito a seguir en la señal del canal judicial. Hasta la próxima.